Vamos a conversar con el doctor Luis Lamas Puccio, tal como lo habíamos adelantado antes de la pausa. ¿Cómo está, doctor? Hola, Rolando. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Alguna impresión sobre esta sentencia condenatoria contra Kenji Fujimori que resulta una prisión suspendida? Era previsible que se manejara el aspecto jurídico con el aspecto político, porque evidentemente acá hay un contenido político que es una continuidad justamente de lo que escuchaba antes en la entrevista, el manejo, la manipulación de la política en el sistema de justicia. Y acá lo que se ha buscado es una especie de conciliación entre un delito evidente que se cometió y, por otro lado, una manipulación a los efectos de poder atenuar la responsabilidad y que no se convirtiera en una pena privativa de la libertad. Gracias a un decreto legislativo que tiene 2 meses de vigencia, ¿no? Así es, que es una contradicción. Es una contradicción porque, por un lado, el actual gobierno se raja las vestiduras de desarrollar una lucha frontal contra la delincuencia. Por otro lado, tiene un sesgo de aumentar la severidad de las sanciones, pero contradictoriamente emite otros dispositivos a través de los cuales se flexibilizan los mecanismos de control y, en última instancia, todo el mundo sale en libertad. Entonces, lo que se ha hecho es utilizar esta coyuntura a los fines de poder conciliar una expectativa política respecto a un partido, respecto a un hijo de un exmandatario, en cuyo contenido y trasfondo está el tema del indulto, ¿no? Que en realidad fue un acontecimiento que ya sabemos cuál ha sido su resultado y que en alguna medida busca, pues, conciliar todas estas iniciativas. A ver, o sea, más o menos este decreto legislativo entonces que data de noviembre, digamos, ¿tiene nombre propio? No tiene un nombre propio porque, digamos, la gran corrupción política tiene otra lectura interpretativa. Tiene un factor, estas iniciativas, de reformular el sistema de justicia, de aumentar la severidad de las sanciones, de recurrir particularmente con mucha frecuencia al tema de la inseguridad ciudadana. Bueno, es que el hacinamiento era el pretexto, pues. Claro, ¿no? Entonces, esto pone en evidencia una falta de liderazgo como parte de una política de Estado. Falta de liderazgo, y otros dirían en el marco de un acuerdo que se asumió entre algunas fuerzas políticas. Sí, pero digamos estos acuerdos provenientes... Porque Keiko tenía un problema con Kenji. A través de Keiko, gracias a Keiko, entre comillas, Kenji iba a terminar preso. ¿No? Bueno, si bien es cierto, no ha terminado preso, todavía hay que esperar, porque tiene que pagar una reparación civil, que si no la paga se puede convertir en pena efectiva. Por otro lado está la finalización, entendemos, de la carrera política, ¿no?, del hijo de Fujimori respecto a las expectativas que él podría haber tenido. Y esto en alguna medida... Por la sentencia, dice usted. Claro, porque es una sentencia condenatoria. Ahora, no descarto la posibilidad de que de repente recurran al Tribunal Constitucional, es decir, una serie de... Ya dijeron que lo van a hacer. Sí. Claro, entonces ya hemos tenido en otras oportunidades la mano oscura del Tribunal Constitucional en el contexto de la justicia penal ordinaria para orientar decisiones que tienen una lectura política partidaria, ¿no? Bueno, entonces, usted comienza diciendo algo así como que finalmente la decisión de la Suprema tiene un tinte también político, ¿o le entendí mal? Sí, siempre las decisiones jurídicas, sobre todo en estos niveles, tienen un perfil político, porque no podemos separar la política de la delincuencia, del sistema de justicia, de la corrupción, y siempre está, digamos, subyacente el manejo del interés político en las decisiones jurisdiccionales, por más autónomas que sean, y así creo yo que se explica la razón absolutamente clara por qué todos los políticos y los empresarios vinculados a corrupción están libres, mientras que las cárceles están hacinadas de delincuentes comunes, cuando en realidad la delincuencia que más daño históricamente le ha hecho al país no es la delincuencia común. La delincuencia política. Exactamente. Aunque de algún modo pues tenemos a varios presidentes presos, ¿no? Bueno, hay una continuidad. Sí, por eso yo siempre asevero que la correa de transmisión de la corrupción es la política. Justamente aquellos que hacen política en el entendido, por un lado, de enriquecerse
y en el otro aspecto de proteger o protegerse, autoprotegerse, porque el ejercicio de la función política, en el caso, por ejemplo, de la inmunidad, les da ciertas prerrogativas para poder defenderse. Incluso el Estado les solventa las defensas legales. Buscan el poder para robar seguramente, pero también para protegerse frente a la mano de la justicia. Es un cúmulo de circunstancias que se consolidan y se retroalimentan mutuamente. Y eso incluso tiene un análisis histórico, porque esto no es de ahora. Siempre la corrupción política, que es, digamos, lo más lamentable de la historia republicana del Perú, porque el Perú tiene dos historias. La historia oficial, el oficialismo, nuestros héroes, todos los que dieron la vida por la patria, y la historia de la corrupción, que no se conoce y se interesa que no se conozca, pero que es en realidad la que ha marcado la ruta de los acontecimientos. Tan cierto es que la política actual está contaminada por la corrupción. Bueno, todo eso que usted nos está diciendo no es justamente lo que está empoderando a la criminalidad, a la delincuencia común, a las organizaciones que, caray, nos ponen de vuelta y media. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Ecuador, donde la situación ya llegó al desmanejo total. Sí, pero hay que analizar la situación actual de las relaciones hemisféricas para poder entender un fenómeno de esta naturaleza. Claro, porque el aspecto criminal, el aspecto carcelario, la fisonomía, la presencia, las características de estos actores tienen un atractivo muy especial para los medios de comunicación. Y muchas veces los medios de comunicación no informan el trasfondo. Evidentemente hay un problema de falta de autoridad. Y qué mejor que recurrir a un foco de una particular atracción que es el tema carcelario. Pero también no podemos soslayar intereses ajenos a los propios intereses de cada país, que utilizan justamente la delincuencia como un factor de desestabilización, de distorsión y para generar una crisis en la democracia. Entonces, depende cómo lo quieras tú ver. Claro, la cárcel, toman los medios de comunicación, salen unos sujetos estrambóticos con una fisonomía que impresiona, pero ¿cómo puedes entender tú que un sistema, digamos, grupos criminales inmersos dentro del sistema penitenciario puedan atribuirse la prerrogativa de poner en tela de juicio la gobernabilidad y la democracia? ¿Por qué? Hay un trasfondo político. Por la información. Hay un trasfondo. Evidentemente, de desestabilización. Entonces, la política que se vive ahora no es la política de años atrás. Es una política que tiene otra dinámica, otra metodología. Están de por medio los sistemas virtuales de comunicación masiva, entonces los efectos son diametralmente distintos y diferentes. Muy bien, ya no nos alcanza el tiempo, de repente 30 segundos, una impresión general al cumplirse un año de los luctuosos hechos ocurridos en el marco de las protestas contra Dina Boluarte. Mira, acá hay varias lecturas que hay que hacer. La primera es que hay un tema que requiere ser investigado, requiere ser procesado y requiere sancionar a los culpables. Para eso existe el debido proceso. El premier dijo que no hay responsables. Bueno, es que tampoco no es así, porque han fallecido personas. Evidentemente, en algunos casos, a través del cumplimiento de los protocolos para la utilización de las armas de fuego. Pero también estaba viendo el otro día el exceso y el encubrimiento de un sector de la institucionalidad para proteger a un policía que disparaba a diestra y siniestra, cuando en realidad eso tampoco no está permitido por la ley. Entonces hay que manejar esto con muchos criterios, porque además el Perú tiene una imagen ante el sistema interamericano de derechos humanos, y estos acontecimientos, cuando se exacerban, genera una desestabilización del país frente al sistema interamericano, que es en última instancia a través de la Corte la que va a emitir los fallos condenatorios. Listo. Doctor Lamas, ha sido muy amable. Muchas gracias. Ha sido el doctor Luis Lamas Puccio. Gracias por la atención prestada. Hasta mañana.